Hola a todos y bienvenidos a un videoblog de traducción. Esta vez vamos a ver la traducción de la entrevista hecha por el canal Upvinio, el cual se dio básicamente en el tour de One Ok Rock con Muse y Evanescence, y de cierta forma nadie le ha prestado atención porque simplemente no tiene traducción al español, ni siquiera subtítulos en el mismo video. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de ello, ya que nos tiene noticias muy importantes, como que están grabando el nuevo álbum actualmente, entre otras cosas. Así que sin más que decir, empecemos con este videoblog. Y bueno, antes que nada hay que mencionar que esta entrevista está disponible en el canal de Upvinio y actualmente tiene 45.758 visitas. Y para no tener problemas con el copyright, pues hagamos algo sencillo y simplemente voy a mencionar las preguntas y respuestas resumidas. Y bueno, también porque se merecen que vean el video, tienen que verlo, ya que se han dado el tiempo de todavía buscar a Taka y pedir permiso para generar una entrevista, algo que es muy difícil actualmente con One Ok Rock. La entrevista empieza con el agradecimiento del entrevistador a Taka por haberse tomado el tiempo para poder hablar, mencionándole que las entradas al parecer se van a agotar. Esto para el Bell Center, en donde van a tocar junto con Muse y Evanescence, y bueno, es muy posible que la gente los ame demasiado por ello. Además de ello, le pregunta qué le gusta de Montreal. Taka nos da una respuesta desde el segundo 33 hasta el minuto 1:41, y aunque es un poco confuso su inglés, pues aquí vamos. Taka empieza mencionando que este tour es muy diferente a los que han hecho anteriormente, ya que los califica como algo increíble, pues serán 2 noches y tienen buenas experiencias con esta ciudad de Montreal, ya que la audiencia es muy amable y espera poder llegar con su nueva música hecha por One Ok Rock a todos ellos. Y también espera que la próxima vez que lleguen a este lugar como una gira propia de ellos, pues espera todavía una mejor actitud. Y bueno, le gusta mucho Montreal, ya que se siente muy cómodo en este lugar. Del minuto 1:40 al 2:21, pues le preguntan qué es lo que hace para pasar el tiempo en esta ciudad. Taka responde que lo es siempre, o sea, pasar por la ciudad, buscar music stores para comprar CDs originales y también buscar un buen restaurante para poder cenar. Del minuto 2:21 al 3:15 le preguntan a Taka cómo se sintieron al enterarse que la canción Vandalay sería parte de Sonic Frontiers. Taka responde que como Sonic viene de Japón y ellos son una banda de rock japonesa, sería una buena idea poder llegar a nuevos fans mediante este videojuego. Además, de cierta forma, Sonic es agresivo y también muy rápido para tomar decisiones, y esto sumado a que Vandalay tiene un tempo rápido y es compatible, pensó que sería una grandiosa idea poder mezclar ambas cosas. Entre el minuto 3:50 al 5:18, la entrevistadora nos hace recordar de la era del COVID, donde muchas bandas empezaron a hacer conciertos online y cosas por el estilo. La mayoría de bandas hacían algo sencillo como shows más acústicos o un poco más simplificados, pero que ellos, o más decir One Ok Rock, hicieron algo todavía más grande, ya que básicamente tocaron en un estadio de béisbol con 30.000 asientos vacíos, mientras que la multitud lo veía de manera online, que superaban las 100.000 personas. Le pregunta cuál fue la experiencia de todo esto. Taka responde que la era del COVID fue algo muy aterrador, ya que de cierta forma mucha gente se quedó muy atascada y también en soledad, y cosas pequeñas, cosas divertidas realmente hacían que la gente salga de esa oscuridad, y él, con el espíritu de artista, estaba tratando de hacer algo que pueda hacer feliz a los demás, traer algo de luz, decirle a la gente que todo va a estar bien. Y bueno, a pesar de tener muy buenas experiencias en esa época, la verdad que había muchos momentos muy difíciles para todos. Desde el minuto 5:20 a 7:18, pues la entrevistadora hace recordar a Taka que tienen un documental en Netflix en donde básicamente pueden ver otra perspectiva de la banda, ya sea cómo empezaron a hacer las grabaciones de las canciones, entre otras cosas, y le dice qué tan importante es esta conexión para ellos. Taka responde que una vez que sube al escenario, pues pasa de ser una persona normal a ser algo como un superhéroe, pero no tanto de esa forma, porque él no es de ese tipo de personas que busca ser una estrella del rock, aunque en realidad hace unos años él trataba de ser como uno de estas personas, pero al final lo terminó cansando a niveles muy altos, y esa no vendría a ser su personalidad actualmente. Entre el minuto 6:57 y 8:22 le preguntan a Taka
¿Qué sentirías si pudiese trabajar con Evanescence o con Muse, o más decir, hacer una colaboración? Y bueno, Taka básicamente menciona que ellos son una banda súper increíble, que son muy amables y que tienen muy adentro el trabajo en equipo y que de cierta forma le gustaría colaborar muchísimo con ellos, aunque todavía no está muy seguro si sucederá, pero espera que, bueno, alguna vez suceda. La siguiente pregunta que le hacen a Taka es algo interesante, ya que le dicen ¿qué o cómo eliges las canciones que vas a presentar a tus nuevos fans? Taka menciona que esto depende de cuál vendría a ser la banda con la cual te vas a ir de gira o cuál vendría a ser la banda que está en el mismo festival. Si ven que es un tipo de pop ligero, casi rock, pues definitivamente van a elegir ese tipo de música de su repertorio como música pop que han hecho anteriormente. Pero esta vez, como van a estar con Muse y Evanescence, pues han elegido su repertorio más rockero. Claro que uno que esté más relacionado con Evanescence y con Muse, y por eso hemos tenido este setlist, el cual, a pesar de ser solo unos 35 a 40 minutos en el escenario, pues hemos puesto muchas de nuestras energías y también mucho esfuerzo para que salga bien todo. Luego de esto le hicieron una pequeña pregunta: ¿qué canción le agregarías al setlist? Y Taka responde sin dudarlo que vendría a ser Vandalize, por la misma energía que da esa canción al escucharla. Así que también podría meterle lo que vendría a ser Sten o Fitin, pero al parecer esta canción no va con el género de la banda Muse y Evanescence de este tour. La siguiente pregunta vendría a ser: ¿qué te hace destacar entre los miembros de tu banda? Y Taka sencillamente le responde: pues cuando estamos en un trabajo duro en las giras de Estados Unidos y en Europa, yo siempre me he dedicado a la cocina, siempre me he encargado de cocinar a los chicos en todas esas giras. Una respuesta sencilla y rápida. Luego de esto le preguntan: ustedes chicos como One Ok Rock han tenido una canción llamada Wonder. Entonces, ¿alguna vez te has preguntado qué estarían haciendo si no estuvieran en una banda? Y bueno, acá Taka, bueno, antes que nada, recordar que Wonder vendría a ser preguntarse, o como dice la letra, Don't you ever wonder, nunca te has preguntado si... Y ahí viene la pregunta. Y Taka responde: tal vez haya sido un chef o un barman, ya que una de mis cosas favoritas es cocinar. Soy japonés y me sé muchos platillos que son japoneses, pero de los que me destaco vendría a ser cocinar curry. Claro que actualmente también estoy aprendiendo un poco más con lo que vendría a ser la comida europea y americana. Y cuando mencioné acerca de coctelería, pues es algo que recién estoy empezando a aprender, y también me gustaría poder terminar esto junto a los chicos de Evanescence y de Muse en una coctelería. O bueno, eso es lo que entendí, porque el inglés de Taka es un poco confuso. La última pregunta estaría relacionada de ¿qué sucede después de esto? Y bueno, acá viene la parte que todos están esperando, que vendría a ser casi a la última parte del video. Ya me perdí en la parte de los minutos y los segundos, en donde le responde: estábamos planeando escribir algunas canciones para el próximo álbum y también planeamos una gira europea y asiática, tal vez más como hacer una gira adicional por Japón. Algo que aún no hemos decidido. Recordar que esta entrevista fue hace 2 meses, si no me equivoco, o hace un mes, cuando estaban en la gira con Muse en Estados Unidos y en Canadá. Y bueno, básicamente eso vendría a ser la entrevista, porque luego nos dice acerca de lo que quieren hacer más adelante, acerca de los viajes, pero son cosas que no van a lo que va esta traducción. Así que espero que les haya agradado el video del día de hoy. Sí, entiendo que solo he hablado y no he podido poner el video subtitulado o traducido. Esto es debido a que en el mismo video me dicen que por favor no resubirlo. Y bueno, no quiero meterme en problemas por cualquier cosa de copyright. Así que espero que les haya agradado el video del día de hoy. Recuerden que el primer video para los miembros del canal ya ha sido subido, que vendría a ser videos que no pienso subir por nada del mundo a este canal de YouTube, pero que están relacionados a One Ok Rock. Sin más que decir, espero que les haya agradado el video. Nos vemos el día de mañana o más tarde con más One Ok Rock. Se me cuidan, bye bye. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.